la iglesia de Tesalónica, the Church of Thessalonica, was planted by Paul. Fue plantada por Pablo, el apóstol, en su segundo viaje misionero, in his second missionary journey. This is found in Acts 17. Esto se encuentra en Hechos 17. Y aquí Pablo les está hablando a una iglesia muy joven en fe. Paul is speaking to a very young church in their faith, and he's telling them to continue to grow in faith, in love, and in hope. Les está diciendo que sigan creciendo en fe, en amor y en esperanza. Si van conmigo a Primera de Tesalonicenses 1:3, if you go with me to 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Paul is telling the same church, Pablo dice a la misma iglesia que siempre se acuerda de la obra de fe de esta iglesia. Paul is saying that he always remembers their work of faith. This means the things that they're doing for God, las cosas que están haciendo por Dios, por razón de su fe. Because of their faith, they're doing works. Continúa, del trabajo de vuestro amor and the labor of love, lo que hacen por las otras personas. Ven a los que están en necesidad y dan. They see those who are in need and they give. Y de vuestra constancia en la esperanza, dice, en nuestro Señor Jesucristo, and patience of hope in our Lord Jesus Christ. In the past, we've done a study on this church of Thessalonica. Ya hemos hecho un estudio de esta iglesia, que era una iglesia grandemente perseguida. They were a church that was greatly persecuted. They were brand new believers, eran creyentes nuevos, pasando grande persecución, y Pablo les está diciendo, sigan creciendo. Continue to grow. Continue to mature. And then we get to our text. Si regresamos a Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 1 y 2, and we get back to our primary text, Pablo empieza y dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. We urge you and exhort you. Se está hablando con una sencillez, pero también fuertemente. He's speaking to them gently, but also strongly. And the strength of this message doesn't come from Paul. La fortaleza de este mensaje no viene de las palabras de Pablo, sino dice, les exhorto y les rogo en el Señor Jesús. Don't do this for me. No lo hagan por mí, dice Pablo. No sigan creciendo y madurando y ayudando. Don't continue to grow and mature and help people because of me. Do it because of Jesus. Háganlo por Jesús. Y dice nuestro Señor, or our Lord. Y continúa que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. So continue to walk in the ways of God and grow more and more. And then we get to what I really want to focus on, which is in verse 2. Llegamos a lo que realmente quiero traer nuestro enfoque, que es en el versículo 2. Y dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. You know what commandments we gave you. Les dice, no estoy aquí para predicarles algo nuevo. I'm not here to preach something new, something you've never heard before, algo que nunca han escuchado. No, les está diciendo, ya lo han escuchado. Keeping in mind, recordando que esta es una iglesia joven, una iglesia nueva. A lo mejor algunos de nosotros ya llevamos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Digan ya párale, pastor. 30, 35, 40, 45 años, más años en el Evangelio. Y Pablo nos dice a nosotros, no necesitan enseñanza nueva. You don't need to hear a new thing. You already know what the Bible says. Ya saben qué dice la Biblia. Nomás háganlo. Simply do it. Este comentarista dice, sometimes we spend a lot of time and energy trying to discern God's will.
A veces pasamos mucho tiempo y energía intentando discernir qué es la voluntad de Dios, sin poner atención a que ya nos ha dado su voluntad. Without paying attention to that He has already given us His will. Abramos la palabra. No hay nada nuevo que tengamos que aprender. There's nothing new that we need to learn. Let us simply apply what Scripture says. Simplemente apliquemos lo que dice la palabra. Y al estar estudiando llegué a 20 ejemplos, pero no traigo 20. I came up with 20 examples, but I'm not going to bring all 20. I'm going to bring 4. You know I like the number 4. Me gusta el número 4. So I'm here to bring 4 examples of clear revelation. Clear teachings that God wants you and me to do. 4 ejemplos claros que Dios quiere para usted y para mí. Dígale a la persona que tiene al lado, haz estas 4 cosas. Do these 4 things, okay? Y te va a ir bien en el 2026. 2026 will go good for you. The first one is in 1 Thessalonians 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. For this is the will of God, your sanctification. Que os apartéis de la fornicación, that you should abstain from sexual immorality. So the first example, el primer ejemplo de clara revelación clara, of clear revelation, is God wants you to be sanctified. Dios quiere que seamos santificados. Dice el texto, the text says, pues la voluntad de Dios es. This is the will of God. It's like it's being given to us in a plate. Se nos está dando en un plato, claramente, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Your sanctification. And the Greek word here is real beautiful, and it means, simplemente quiere decir, nos da una idea, is what the commentator says, lo que dice el comentarista es que nos da una idea de continuidad, of continual process, continually advancing in holiness, is what one commentator says, continuamente creciendo en santidad, es lo que dice un comentarista. So no es de crecer un poquito y estancarnos ahí. It's not about growing a little bit, maturing a little bit, and then staying there. No, the Christian never stops growing. El cristiano nunca debe de dejar de crecer. Siempre debe de desear, amar, servir más al Señor. The Christian should always want to love and serve God more. Y una pregunta que nos podemos hacer es, esta cosa que voy a hacer, this thing that I'm about to do, is it going to sanctify me or desanctify me? Esta cosa que voy a hacer, ¿me va a santificar o me va a quitar santificación? Háganse esa pregunta constantemente. Y este siempre ha sido el deseo de Dios para nosotros, ser santificados. Romanos 8:29, Romans 8:29, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. For God knew His people in advance and He chose them to become like His Son. Si usted es un creyente, Dios lo escogió. Usted, if you're a believer, God chose you, pero lo escogió para que cada día se parezca más a Jesús. God chose you so that every day you might look more like Jesus. Romans 12:2, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Un texto que conocemos. Do not be conformed to this world, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Limpiamos nuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que seamos santificados, hermana. God wants us to be sanctified, and the way to do that, la manera de hacer eso es abrir la palabra. It's to open the Word. Es venir a la casa de Dios. Es to come to the house of God. Es ustedes mismos en sus casas, a lo mejor reunirse, hermanos. Sé que hay algunos hermanos que se reúnen
en esta misma congregación. I know that there are brothers and sisters around this church that come together in your own homes. That is beautiful, and that is where growth happens. Eso es hermoso, y ahí es donde se encuentra el crecimiento. Porque es hermoso cantar cantos. It is beautiful. ¿A cuántos nos gusta cantar? Nos oímos feos, pero cantamos. Even if we sound bad, but we sing. And we love to sing. Pero para crecer, se necesita la palabra. But to grow, you need the word. You need the word. 1 Peter 4:4, 1 Pedro 4:4, dice la palabra de Dios: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprenden de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. People will judge us, they will slander us, they will say things about us. Oh, you're boring, eres aburrido, you're a killjoy, eres alguien que nomás mata el gozo y no quieres hacer estas cosas. You don't want to do these things. Pero es porque al leer la palabra ya no se tiene ese deseo de esas cosas. When you read the word, when you have the Spirit inside of you, cuando se tiene el Espíritu, ya no se quieren hacer estas cosas. Y vean lo que dice. Dice, ya no se extrañase de que sus amigos de la vieja vida, of the old life, tengamos cuidado con nuestras amistades. 1 Pedro 2:15 dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga, ¿qué dice? Callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguna. It is God's will that your honorable lives, or your changed lives, your holy lives, sus vidas cambiadas, santas, it is God's will that your honorable lives should silence those ignorant people who make foolish accusations against you. So vivan vidas santas, hermanos. Este es el deseo de Dios para usted y para mí. Y continúa el texto. Si regresamos a 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, y que os apartéis de fornicación, and that you should abstain from sexual immorality. Vivimos en un mundo que todo lo que nos da es pecado, y realmente pecado sexual. We live in a world where we are so bombarded with ads and movies and shows, y ya ni se puede, apenas una película que dice PG, dice G, rated for everyone, para todos, y como quiera ahí salen cosas locuras. La palabra de Dios dice, Colosenses 3:5, haced morir, therefore put to death. Dice, no dice escóndelos o muévelos a un lado, hide them or move them aside. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y vean lo que dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Me quería enfocar en la palabra ahí, avaricia, covetousness, the desire for more, the desire for something we do not have, el deseo para más, el deseo para algo que no tenemos. Siempre vivimos en una vida que queremos más y más y más. En el aspecto bíblico, cuando una persona en ese tiempo oía esta palabra, at Bible times, when somebody heard that word, covetousness o avaricia, hablaba de otra persona. It actually spoke about another person. Si van conmigo a Deuteronomio 5:21, if you go with me to Deuteronomy 5:21, dice, solamente voy a leer la primera parte, dice, no codiciarás ¿a quién? La mujer de tu prójimo. You shall not covet your neighbor's wife. So, cuando Dios nos habla de la santificación, la otra parte de esa peseta, the other side of that coin is sexual purity. If we want to be sanctified, si queremos ser santificados, tenemos que ser puros. Amén.
Amen. If we want to be sanctified, we must be pure. Brother y sister, hermana, les decimos de todo corazón, maten, como dice aquí Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Thank you, sister. Therefore, put to death our members which are on the earth. Cualquier cosa que le haya tropezar, remove it, kill it. That's number one. That was the first point. It's going to get harder. Okay? No. Be sanctified. Number two, número dos. God wants you to be thankful. Dios quiere que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en cuanto? En todo. In everything, give thanks. Porque esta es la voluntad de Dios. De nuevo, aquí está en un plato. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Y nos hacemos la pregunta, ¿en todo? La palabra dice que en todo. The word says in everything. Now, this does not mean that we give thanks because of our problems. No quiere decir que le damos gracias a Dios por nuestros problemas, pero a través de nuestros problemas. Si consideramos Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, esta ley, this law was written that would get Daniel killed, que iban a matar a Daniel porque él estaba orando a Dios cuando la ley decía que no podía orar a ningún otro Dios. Cuando Daniel supo que la ley había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, esta es una práctica que él hacía, y oraba, y ¿qué dice? Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. The worst possible thing could happen to us, lo más terrible pudiera pasarnos, y la práctica del cristiano debe de ser la misma: hincarse y orar y darle gracias a Dios. Lord, I don't know why this is happening, no sé por qué está pasando esto, Dios, pero lo que sí sé es que yo te puedo dar gracias a través de ello. What I do know is I can give you thanks through it. David dio gracias cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. David gave thanks while he was being persecuted by King Saul. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. I will bless the Lord at all times. As David is running away, David está corriendo, huyendo, and he says, I'm blessing the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Jesús, antes de ir a la cruz, Jesus, right before dying on the cross, Luke 22:19, Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Even though he knew he was about to die, estaba a punto de morir, quebró el pan y le dio gracias a Dios. And he gave thanks. Den gracias. Que este sea un año de gratitud, que el enemigo no le pueda traer ninguna tristeza, hermano. That the enemy might not be able to bring you any sadness, because whatever happens, I am going to thank the Lord. Pase lo que pase, yo le voy a dar gracias a Dios. Vean qué locura. Hechos 5:41, Acts chapter 5 verse 41. Aquí los apóstoles fueron llevados al concilio y dice Hechos 5:41, Acts 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, which is the religious leaders, los líderes religiosos, y dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. They departed, they were let go from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy
to suffer shame for his name. Si pasamos problemas, hermanos, no dejen que eso le quite la gratitud. Siempre den gracias a Dios. Always give thanks to God. 1 Thessalonians 5:18, we come back to our main text. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto solamente es posible para las personas que están en Cristo Jesús. If somebody does not have Christ, si alguien no tiene a Cristo, puede pasar por problemas y no va a haber razón por qué dar gracias. Pero el cristiano siempre tiene razón por qué dar gracias. The believer always has reason to give thanks. Proverbs 14:13, Proverbios 14:13 dice: la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Laughter can conceal a heavy heart, but when the laughter ends, the grief remains. En la práctica de psicología, en psychology, one of the practices that they give for depression, una de las prácticas que dan para la depresión es la risa. Laugh more. Pon videos chistosos, put funny videos, watch funny movies, ve películas chistosas para que te hagan reír. Y, pero para la persona que no tiene a Cristo, for the person that does not have Christ, when that laughter ends, cuando la risa se termina, el dolor permanece, dice la palabra. So acepten al Señor Jesucristo. Give your life to Christ and you will have reason to give thanks. Denle su vida a Cristo y tendrán razón para siempre dar gracias. Número 3. John 15:16, San Juan 15:16, dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Número 3, otro ejemplo claro, another clear example, es que Dios quiere que usted y yo demos fruto. God wants you and me to be fruit bearers. Quiere que tengamos fruto. Empieza el texto diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. You did not choose me, but I chose you. Esto nos debe de dar la más grande paz. This should give us the greatest peace that He has us. Que Él nos tiene. Su palabra dice en San Juan 10:28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué dice? Ni nadie los arrebatará de mi mano. And I will give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any snatch them from my hand. Dejen que este texto les dé gozo. Nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos eligió a vosotros. Pero aquí viene el ouch, aquí viene la tarea. Gloria a Dios que yo no a Él lo elegí, sino que Él a mí. Y glory to God that I didn't choose Him, but He chose me. Pero ahora que me escogió, ¿qué es la tarea? Y yo os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. So we didn't choose Him, but He chose us. But here's the homework. Once He's chosen us, He appointed us that we should go and bear fruit. Si van conmigo a Gálatas 5, 22 y 23, aquí se pueden hacer una lista y se pueden checar ustedes mismos. You can check this list and see how many you have, how many you don't have, cuántos tienen, cuántos no tienen. Todos estamos trabajando en ello. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. ¿Cuántos de nosotros somos amorosos? How many of us show love to people? Paz. ¿Somos pasivos o somos los que estamos empezando las peleas? Are we peaceful people or are we the ones starting the fights? Amor,
Gozo, paz, alegría. ¿Tenemos gozo? Are we joyful people? ¿Cuántos conocemos una persona que siempre está ahí bien feliz, bien extrovertida? Se dice extroverted, happy, joyful people. Tenemos amor, gozo, alegría, paz. ¿Somos pacientes? ¿Sí o no? Digan ouch, amén. Are we patient? Are we gentle? Gentileza, bondad, faithful, fidelidad. Versículo 23. Are we humble? ¿Somos humildes? ¿Tenemos control propio? Do we have self-control? La palabra de Dios dice que contra estas cosas no hay ley. There is no law against these things. Chequémonos a nosotros mismos. ¿Estamos produciendo frutos, sí o no? Am I producing fruit, yes or no? Am I more patient today than I was yesterday? ¿Soy más paciente hoy que lo fui ayer? ¿Soy más amoroso hoy que ayer? Am I more loving today than yesterday? Am I more joyful today than yesterday? ¿Tengo más gozo hoy que ayer? ¿Sí o no? Hagámonos la pregunta. La palabra de Dios dice en Mateo 5:16, Matthew 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Produzcan fruto, no para que nos vean a nosotros. Produce fruit, not so that you're seen and so you're applauded y para que te aplaudan a ti. No, produzcamos fruto, dice la palabra de Dios, para que glorifiquen al Padre. So that the Father may be glorified. And number 4, número 4, si van conmigo a 2 de Pedro 3:9, 2 Peter 3:9. Dios quiere que seamos mensajeros. God wants us to be messengers. La palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dice, no queriendo que ninguno perezca, not willing that any should perish. Y ya he hablado un poco de esta palabra perezca. En San Juan 3:16, la misma palabra se traduce pierde, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra que se usa aquí, to me, every time I read it, siempre que la leo me da miedo, porque la palabra quiere decir que algo se pierde. It means for something to be lost. Va a haber un día cuando el Señor regrese por su iglesia. Amen? Do you believe that? There will be a day when Jesus comes back for his church. And the Bible says, la Biblia dice que algunos irán a eterna gloria y algunos irán a eterna destrucción. Y esa palabra que se usa ahí, that word that is lost there, that is used there, it means lost. Se quiere decir perdido. And that is such a fearful thing to be lost, que se pierda, que el Dios que ve todo, that the God who sees absolutely everything, considere a alguien perdido. That the God who knows everything, the God who knows where everything is, el Dios que sabe dónde está todo, considere a alguien como perdido. That is terrifying to me. Eso a mí me da mucho miedo. Lucas 13:28, Luke 13:28. Dice, así será el llanto y el crujir de dientes. Dice, cuando veáis, when you see, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. La palabra que se usa ahí es arrojados. And you will be, as the New King James, thrust out. Aquí hay diferentes opiniones entre los historiadores. Realmente no sabemos, we don't know.
Pero aquí la imagen que nos está dando este texto, the image that this text is giving us is that people who are in hell will be able to see the glory that's happening in heaven. Que las personas que están en el infierno podrán ver la gloria que está en el cielo y ellos van a estar perdidos. They're going to be totally lost. Un commentator says, un comentarista dice, the pain, el dolor, no es solamente de donde ellos están. The pain is not simply about where they are, which is hell, but what they have lost. Pero lo que han perdido. They're going to be in hell, looking up at heaven. Van a estar en el infierno viendo hacia el cielo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie perezca. God does not want any to perish. Dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. But that all should come to repentance. Y eso nos debe de dar a nosotros una tarea. Nosotros tenemos a lo mejor familiares, maybe we have family members, friends, amigos, co-workers, con las personas con las que trabajamos que no conocen al Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? What are we doing? La palabra de Dios dice, Romanos 10, 14 y 15, Romans 10, verses 14 and 15. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Versículo 15, verse 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. How beautiful are the feet of the messengers who bring good news. Que este 2026 esos pies sean los suyos y los míos. May they be yours and my feet. May our feet be considered beautiful. Que nuestros pies sean considerados hermosos. La palabra de Dios dice en Mateo 16, 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. If anyone desires to come after me, Jesus says, if anybody wants to be my disciple, come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Este 2026, hermanos, hermanas, lo mencioné ahorita al terminar el mensaje que nos trajo nuestro hermano Mario González a las 9. Yo, por unos 6-7 meses, like for 6-7 months, going back to 2025, regresando al 2025, me vino una frase y la deseo este año. This phrase came to my mind, and I desire it for myself and for all of us. Lo deseo para mí y para todos nosotros. Esta frase es, everyone reach one. Cada uno alcance a uno. Que si usted y yo se pone en mente a una persona, claro, podemos evangelizar a todo el mundo. Of course, we can evangelize the whole world. But let one person come to your mind. Que una persona venga a su mente y ore por esa persona. Pray for that person. Preach to that person. Predíquele a esa persona. Invita a la persona a la iglesia. Abran la Biblia con la persona. Oren por la persona. Pray for them. Just focus on one person. Enfóquese en una palabra, en una persona. Y alcáncelo para Cristo. And reach them for Christ. Amen? This is God's will for us. Today I'm going to invite us to stand. Nos voy a invitar a ponernos de pie, pero el deseo de Dios para nosotros es que seamos santificados, that we might be sanctified, that we might be thankful, agradecidos, que demos fruto, that we might be fruit bearers, and number 4 y número 4, que seamos mensajeros, that we might be